Bueno, buenas noches. Hola Laura. Hola, hablemos de discapacidad. Vamos a estar hablando hoy con Sonia, mamá de Tommy, niño de 7 años con parálisis cerebral. Nos va a estar contando un poco su historia desde el nacimiento de Tommy. Y hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, acá ya me está pidiendo la solicitud. La voy a aceptar, vamos a ir directamente. La finalidad de este espacio es seguir conversando sobre la discapacidad, las distintas problemáticas y por lo que pasa a la familia. Hola, ¿cómo estás? Ahí estás como tildada. Vamos, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí se está como tildando. Si vos me escuchás, a ver, se tildó. ¿Me escuchás ahí? Sí, estaba en la ruedita. Pinky, pinky. Ahí ¿Cómo estamos, estás, ahí estamos. Sonia? ¿Cómo estás? Bien, bien, Bueno, vos. bien, 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 bien. Terminando un día de mucho trabajo, terminé de dar una charla en la Asociación Argentina de Counselors sobre discapacidad y el entramado familiar y el rol del counselor, Ujú. así que me encanta porque hay cada vez más profesionales abocados a la temática y al acompañamiento de familias que es tan necesario, ¿no? Así que Sí, bueno, totalmente. me gustaría que te presentes, además de ser la mamá de Tommy, sos licenciada en psicología. Para mí Sí, fue un placer conocerte, arreglar este gracias. encuentro tan enriquecedor para las dos. Y bueno, presentate y empezá a contarnos tu historia. Bueno, mi nombre es Sonia, como dijo Celia. Soy mamá de Tomás, de 7 años, un niño con parálisis cerebral. Además de mamá, soy licenciada en psicología y es esta carrera que elegí hace muchos años, em, sin pensar todavía o sin imaginarme siquiera todo lo que me iba a tocar vivir, me permitió ir adentrándome cuando tuve a Tommy, cuando me enteré de su diagnóstico, en el campo de la discapacidad, ya como profesional, primero para saber cómo dónde estaba parada, básicamente, y cómo podía ayudar a mi hijo, y después descubrí un campo en el que se ha avanzado un montón, pero todavía hay muchísimo por hacer, así que bueno, nada, ahí empecé a formarme un poco más y a también intentar aportar mi granito de arena, ¿no? Para visibilizar las barreras, los obstáculos, y para, como digo siempre, ir derribando barreras, ir desmitificando distintas cuestiones que todavía hoy circulan en torno a la discapacidad. Ujú. Sí, sí, parándonos sobre el paradigma de la convención, ¿no? Que cambia el Totalmente, modelo, sí. digamos, el modelo médico al modelo social de la discapacidad y va del asistencialismo al sujeto de derecho. Que yo le agrego sujeto deseante, ¿no? Porque las personas con discapacidad son sujetos deseantes como todos nosotros. Digo, ¿no? Que quieren una Total, vida plena y donde hoy la barrera está en el contexto, ¿no? Y nosotros somos sí, responsables de que esto no ocurra. No solamente el totalmente. contexto edilicio, social, sino pedagógico, didáctico, laboral, educacional, vinculante. Digo, ¿cuántas barreras nos Un ponemos montón. y Sí. generamos tanta frustración y aislamiento a las familias con un miembro Ujú, con discapacidad, con todo lo que tiene que atravesar y todos los desafíos que tiene que afrontar de la manera que puede, como le sale, ujú, ¿no? Y no dejando su vida de lado. Así que bueno, contanos un totalmente. poco tu historia, cómo comienza, cómo te Bueno, comienza. enteraste. Yo tuve un embarazo completamente, entre comillas, normal, o dentro de lo esperable, ni una pérdida, ni un dolor extraño, nada. Todos los controles estaban ok. Y en el momento del parto, cuando nace Tommy por parto natural,
ven que tiene una doble circular de cordón al cuello, eh, que hizo que sufriera una hipoxia, que es una de las causas perinatales más comunes en lo que refiere a parálisis cerebral. Nació con un Apgar muy, muy bajo. El Apgar es como una especie de medición, ¿no?, que se les hace a los recién nacidos, y básicamente mide algunas cuestiones, como por ejemplo cómo está respirando, la frecuencia cardíaca, para ver cómo está el recién nacido. Se espera siempre, para un recién nacido sano, que el Apgar esté entre 7, 8 y 10, que es como el puntaje óptimo. El Apgar de Tommy fue 2, 6. O sea, te imaginarás la gravedad de la situación. Estuvo 15 días internado en Neo, que es como capítulo aparte. Mamás y papás que hayan tenido un bebé en Neo sabrán como lo difícil que es, y esa vivencia tan, tan única e indescriptible de ir a visitar a tu hijito a Neo, y cómo se pierde todo eso que imaginaste del primer contacto, el amamantar, los primeros roces piel a piel, bueno, etcétera, todo un tema aparte. Tommy estuvo internado 15 días, y en esos 15 días le fueron haciendo estudios, nos fueron explicando de a poco qué era lo que había pasado, y nos empezaron a hablar de secuelas, de posibles secuelas. Que en ese momento, obviamente uno preguntaba, bueno, ¿qué secuelas? De qué índole, de qué gravedad, qué va a pasar, como no va a poder esto, no va a poder lo otro. En ese momento los neonatólogos, bastante cautelosos, nos decían que nadie podía saber la gravedad de las secuelas ni las características de las mismas, así que cuando le dan el alta, porque Tommy ya estaba clínicamente estable a los 15 días, nos vamos con algunas pautas de alarma, obviamente, y con la indicación de un seguimiento pediátrico, como cualquier niño recién nacido, y un seguimiento neurológico. El primer neurólogo al que fuimos, la verdad es que no nos dejó muy conforme la devolución que nos hizo. Le hizo un estudio, pero es como que tomaba todo muy a la ligera, y había algo adentro mío que me decía que algo no estaba del todo bien. La verdad es que ahí no me preguntes. Los psicólogos, o sobre todo en psicoanálisis, solemos huir al término instinto, ¿no?, en los seres humanos, pero bueno, no encuentro otra palabra para decir que había algo que a mí no me cerraba. E incluso me acuerdo que mi marido me decía, pero Sonia, el médico te dijo que estaba todo bien, o sea, que no busques donde no hay. Y yo seguía insistiendo, y dije, bueno, vamos a ver otro neurólogo, si nos dice que está todo bien, prometo que no hincho más, termino acá. Y fuimos a los 3 meses de Tommy, al Hospital Garraham, y ahí recibimos el diagnóstico, y fue como un baldazo de agua fría total, porque recibimos el diagnóstico y salimos con un montón de órdenes. En realidad, miento. Yo leo en las recetas de las órdenes y de las terapias que Tommy tenía que empezar a hacer la sigla ECNE. Vos me preguntás en ese momento qué es ECNE, S-N-E, ni idea. Claramente, esto no hay que hacerlo, gente. Esto por favor no lo hagan, pero llegué a casa y ¿qué hice? Googleé. Nada, llanto, angustia, miedo, bronca, todo con un bebé de 3 meses, Celia, en mis brazos, que necesitaba mi cariño, mi seguridad, que lo amamanten, fue como un Sí, torbellino. que el diagnóstico te saca del foco. Totalmente. No sé cómo te habrás sentido acompañada cuando te dieron la noticia diagnóstica, ¿no? Como que es lo que yo estoy siempre ponderando, ¿no? En el contexto profesional, no solamente, digamos, de tratar la enfermedad o la situación, digamos, en este caso de la parálisis y demás, sino la importancia de hacer un diagnóstico situacional familiar, y que eso tiene que ver con cuando el médico se sienta por primera vez con su paciente, que Sí. escuchar a la familia, a las madres, a la mamá, cómo contener, porque aparte la familia primaria, digamos, está también interpelada por la familia extensa, que son los abuelos, los hermanos, Exacto. los primos, que no saben qué hacer frente a esa mamá con ese diagnóstico, y además
con lo que le pasa a esa persona con ese diagnóstico. Qué importante es el trabajo del médico en cuanto a la contención y no tirar una bomba diagnóstica que deje a la persona, como vos dijiste, con un balde de agua fría que no sabías para dónde ir, ¿no? Sí, así tal cual. No hubo diagnóstico en este caso explicitado a nivel discursivo, te digo, yo lo leí como en las órdenes y googleé, pero sí hubo como algunos indicios de que las cosas no estaban tan bien como este primer neurólogo nos había dicho. Pasamos del no pasa nada a una situación bastante grave o bastante seria. Lo único que recuerdo de ese viaje de vuelta fue mi marido manejando y yo atrás con el nene, llorando los dos, sin poder creer lo que estábamos atravesando. Eh, sí fue muy brutal para mí la forma en la que nos explicó en ese momento qué era lo que Tommy podía llegar a tener, y obviamente sale la pregunta por el futuro, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué implica? ¿Y va a poder esto, va a poder lo otro, va a poder caminar, va a poder hablar, y en ese momento, obviamente, nadie nos podía dar una respuesta, ni por sí ni por no, pero me acuerdo que el médico en ese momento me dijo algo así que no me lo voy a olvidar nunca, como que, mirá, puede que no camine, puede que nunca te reconozca como su mamá. Y para mí eso, Celia, fue atroz, devastador. Imagínate lo que es con los nervios que tenía, con el miedo, con la angustia, con mi bebé ahí que el papá lo estaba terminando de cambiar porque lo acababan de revisar. Digan, bueno, quizás nunca reconozca que sos la mamá. Fue como, y hoy digo, ¿no? No hace falta, es como esto que decías vos, cero tacto. eh, Cuestiones como esta se repitieron con este médico, terminamos cambiando justamente por esto, porque yo salía de cada consulta llorando, dije, bueno, esto va a ser un camino largo, y claramente necesitamos todos como familia incluso, y hasta como familia extendida, incorporando a los abuelos, a los tíos, a los amigos que apoyaron un montón este momento. Necesitamos a alguien con quien podamos sentirnos cómodos, que nos brinde seguridad, pero que a la vez, y perdón por la palabra, no nos haga mierda en cada consulta, o sea, que sea claro, pero que tenga cierto tacto a la hora de brindarnos la información. Eh, Así que sí, En es todo realidad, un lo que el tema médico ese. en este momento, disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, Yo, sí, sí. digamos, desde la consultoría psicológica, nosotros trabajamos en área de prevención y promoción de la salud. Una persona que no sabe manejar la ansiedad de una mamá en un primer diagnóstico, ¿no? Y le pone el peso de palabras, digamos, inciertas y le genera esa Ujú. incertidumbre innecesaria, porque ¿quién puede saber lo que ningún hijo puede hacer? Y cómo la vida te Totalmente. puede dar, ¿no? Cómo lastimamos cuando hablamos, digamos, desde ese saber, ¿no? Y ese Ujú. verticalismo. Total, te la tiró, vos se fue, vos te fuiste, y bueno, y ahora Ujú. arreglate, ¿no? Sí, Qué cruel, sí, qué poco compromiso y empatía de tener que pensar que su profesión no es solamente mirar un cerebro, ¿no? Esto que totalmente, está cuestionando tanto. O sea, totalmente. es una persona que siente, una persona, un sujeto deseante, ¿no? Sí, sí, Y sí, así sí, como se tal quiere cual. mirar. Sí, vos recién mencionabas esta cuestión de la convención, ¿no? Y lo que viene, este paradigma o este modelo social, en contraposición al modelo médico hegemónico, que es tal cual, ¿no? Esta cuestión de la palabra del médico como palabra santa en primera instancia, que nosotros como familia también podemos elegir. Eso a mí me interesa siempre dejarlo en claro, profesionales que compartan un poco nuestra visión, sobre el tratamiento de nuestros niños, de nuestros hijos, y también profesionales para los cuales, como vos bien dijiste, nuestros niños o nuestros familiares, nuestros afectos no sean un mero objeto de estudio. Yo de verdad literal sentía que para este neurólogo, Tommy era un cerebro que no funcionaba como el manualcito decía, y entonces había que ver qué era lo que estaba fallando. Pero Tommy no es un cerebro nada más. Como vos decías, es un sujeto con derechos, es un bebé que estaba construyendo, empezando su vida, y atrás una familia que necesitaba también una contención.
Entonces, bueno, todo eso tardábamos un poco, pero que más o menos al año de Tommy cambiáramos de profesional y la verdad es que fue lo mejor que pudimos hacer. Seguimos con la misma neuróloga hasta el día de hoy y es una profesional que claramente nos habla claro, es realista, pero no es cruel y justamente desde el primer día en su trato con Tommy, cómo lo recibe, cómo le habla, ya es otra cosa completamente distinta. Le pregunta cómo está, lo tiene en cuenta, le ofrece cosas para jugar, ya no es solamente, bueno, desvestilo que lo reviso, te vas y sepas el que sigue. Porque hay Notás una esa cierta diferencia. invasión, digamos, desde el modelo médico, ¿no? Incluso desde Exacto. el terapéutico, que vos llevas al chico al kinesiólogo y sin, digamos, hacer el uso de la herramienta del permiso, voy a tocar tu Ujú. cuerpo, voy a ver, aunque el chico sea un bebé recién nacido de un mes, tiene que, digamos, además para poder construir, digamos, Sí. ese sujeto en que su cuerpo es algo que le pertenece, más allá de que necesite Ujú. la ayuda de un otro, ¿no? Porque Sí, muchas veces pasa eso, que el kinesiólogo le agarra, le levanta la pierna, le saca el brazo, le pone acá, y el chico no tiene ningún derecho sobre su cuerpo, y aún más, ni siquiera le piden permiso para agarrarlo, digo, ¿no? ujú. Sí, Digamos, es algo que tenemos que hasta inclusive los padres cambiar esa mirada y sí, decirle a mi hijo que le vas a agarrar la pierna, porque él entiende a su manera y a sus tiempos, ¿no? No esto de que totalmente. lo pongo, lo saco como si fuese una cosa. Sí, la verdad es que en ese sentido hemos tenido suerte también a la hora de, salvo este primer profesional que te mencioné, a la hora de ir encontrándonos con un equipo terapéutico, kinesiólogos, de estimuladoras tempranas, siempre han hecho mucho hincapié en eso, y en que nosotros también como familia, siempre a la hora desde cambiar del pañal, le anticipemos lo que me va a venir, bueno, te voy a cambiar el pañal, y la verdad es que en ese sentido nos hemos encontrado, te repito, con kinesiólogas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, con este concepto, ¿no? De entender que hay un otro ahí y que si bien uno tiene que trabajar con el cuerpo del otro, no implica una cuestión de agarrar y que no medie lo discursivo, porque además Tommy desde muy chiquito entendía todo perfecto y si bien aún hoy no tiene lenguaje oral, se hace entender perfecto a través de los gestos, la mirada, entonces desde bebé ha trabajado con profesionales que iban anticipándoles que, bueno, vamos a hacer este ejercicio para tal cosa, dale, ponete las pilas, cuando estaba medio vago, hacían chistes incluso, así que en ese sentido, lo que siempre repito, intentar nosotros como familia apoyarnos en profesionales que nos hagan sentir cómodos y que también tengan esta visión de nuestros hijos como sujetos, como os decís, sujetos de derechos, sujetos deseantes, como personas, ¿no? Básicamente, y que tengan y encaren el trabajo con el respeto que ese niño o que esa niña merece. No, porque inclusive si vos te lo pones a relacionar de alguna manera, cuando vos construís un sujeto que se habilita con un otro, ¿no? Que el otro te impera, vos estás generando con esta falta de anticipación, de esta falta de permiso, que ese chico el día de mañana no pueda diferenciar, ser tocado por un otro y caer Exacto. en problemas muy graves, Sí, 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 sí. Sobre porque él está todo, acostumbrado a que todo el mundo lo toque, lo agarra, lo ponga en el saque, y estaríamos desde temprana edad desarrollando lo que hoy se trabaja, ¿no? En el ESI, en el cuidado totalmente. del cuerpo y el respeto del cuerpo del otro, y que si el otro quiere también, porque hay que respetar también los deseos, porque generalmente, digamos, en cuestiones de discapacidad donde la persona no puede decir lo que le pasa, lo que siente, no lo puede simbolizar con palabras, pero sí lo puede hacer a través de su Ujú. cuerpo, ¿no? Que también va a depender de la interpretación de quien lo vea, ¿no? Y lo va a Ujú. percibir de determinada manera y va a suponer que le pasa esto por aquello y por lo otro. Hay que tener en claro que también hay que respetar cuando ya no quiere más, cuando esto le Exacto. molesta, digo, ¿no? Porque eso forma parte del psiquismo para que esa persona pueda construirse de una manera respetuosa hacia sí mismo y poder poner los límites, Sí, ¿no? totalmente. Y ahí también hago como no un mea culpa, pero sí digo a los padres y a las madres que muchas veces es como, bueno, no sé, entra a la terapia el niño ya cuando entra solo.
¿no? Y a los 15 minutos sale la kinesióloga y te dice, ya terminó. Y es como que me he encontrado en situaciones en que otros padres, pero ¿cómo ya terminó hasta con la queja? Si, no sé, la sesión tiene que durar media hora, 45 minutos, ¿no? Y con esta queja de, bueno, quizás este niño estaba cansado, en ese momento no quiso más, por lo que sea, y me parece totalmente válida la decisión del profesional de trabajar hasta donde el niño quiera y esté dispuesto, y si fueron 15 minutos, serán 15 minutos. Y sobre todo cuando son muy bebés, a nosotros las estimuladoras tempranas, sobre todo, nos habían advertido esto. Bueno, como hay sesiones predeterminadas en media hora o 40 minutos, pero trabajamos lo que Tommy disponga. Si son 10 minutos, son 10 minutos. No vamos a exigirle más que lo que él quiera en ese momento. Entonces Sí, me sí, sí, parece ahí también que nosotros también como padres no, claro, no poner del lado de demonizar al profesional porque trabajó 10 minutos, porque quizás es lo que el niño ese día estaba dispuesto a trabajar, y respetar eso también. no, porque inclusive esto que vos decís, se le puede volver en contra, porque después empieza la resistencia a ir a esa terapia, porque Exacto. precisamente hoy, desde el nuevo paradigma eh, de la inclusión y el respeto a la diversidad, tiene que ver, ¿no?, con la diversidad funcional, que funcionamos de manera distinta, con tiempos distintos, que todos somos diferentes en talla, en la forma de pensar, tenemos algunos más inteligencia racional, otros más inteligencia emocional, otros tiempos, Ujú. otros procesos, que son los que van a permitir que este niño, al ser respetado de esa manera, va a poder construir un sujeto o construir Ujú. un sujeto de una manera diferente, Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. ese chico después no va a poder saber poner límites si nadie Ujú. lo invaden constantemente, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me parece central esto que vos traías, porque hoy estamos hablando mucho del tema de la ESI, y yo celebro que se esté practicando en las escuelas, se esté dando, y sobre todo en los primeros años, me acuerdo haber tenido talleres para padres sobre ESI cuando Tommy iba al jardín, de que las maestras nos explicaran que uno de los puntos centrales es esto, ¿no? El respeto por el propio cuerpo y por el cuerpo ajeno, desde no lastimar a un otro, no empujarlo, hasta esperar si otro está en el baño, yo espero a que salga y después entro, etcétera. Y lo que sucede con tipos de discapacidad en donde está muy comprometido el cuerpo, como en la parálisis cerebral, Ujú. sucede esto que desde muy pequeños estos bebés ven su cuerpo invadido por el tacto de un otro, por el trabajo de un otro, entonces es de vital importancia que desde chiquitos hagamos esto que vos decías, pedir permiso, anticipar lo que se va a hacer, con qué objetivo se va a hacer, etcétera, para que puedan ir incorporando después durante el crecimiento ciertas pautas también de privacidad. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando mucho lo que es la privacidad del cuerpo, de Tommy todavía usa pañales, pero sabiendo que, bueno, quién lo va a cambiar, él tiene su acompañante en la escuela, que ella está autorizada, que los papás la autorizamos para que él no esté sucio, etcétera, pero que no cualquiera le puede sacar los pañales o le puede sacar la ropa, etcétera. Entonces esas son cosas que a veces en el medio de la vorágine uno las pierde y es natural porque es mucho el cansancio, porque son muchas las cosas que uno tiene que hacer. Recuerdo, bueno, justo ahora este año es como particular en todo sentido, pero nos recuerdo yendo y viniendo de una punta a la otra de la ciudad para cumplir con las terapias, para llevarlo al jardín, para ir a trabajar, etcétera. Y obviamente uno termina agotadísimo, pero es interesante poder plantearnos todo el tiempo este tipo de cuestiones. Sí, porque esto que vos estabas diciendo a mí me venía a la mente, ¿no? Cuando uno estructura conductas, lo más difícil es desestructurarlas para volverlas a armar. Ujú. Para volverlas Exacto. a armar, esas estructuras que se rompen, y sobre todo en chicos con una discapacidad, digamos, intelectual o Ujú. cognitiva, es mucho más difícil. Y esa estructura que se rompe, además de romperla para armar una nueva, se debe limpiar, ¿no? Y es más difícil romper una estructura y rearmar otra
que armar una bien de entrada, ¿no? Exacto. Y es este derecho a la dignidad humana, al respeto de mi propio cuerpo. Si yo aprendí Totalmente. y internalicé que cualquiera me puede tocar mi cuerpo, ¿por qué no me lo puede tocar fulano? Si me engano me lo tocaba Ujú. sin ninguna explicación. Digo, ¿no? Exacto. Esta es una relación que es muy importante hacer porque es como nos vamos construyendo como sujetos. Y Sí, por más que el chico no hable, o por más que el chico no pueda simbolizar, no pueda expresar de la manera que uno espera, porque no es que no expresa, ujú. es la manera que uno, Exacto, sí, sí, sí. ¿no? Que uno está acostumbrado, habituado. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, tenerlo en cuenta como Tommy, Exacto. parálisis cerebral, es Tommy, Es tiene Tommy. una parte de su cuerpo comprometida, tiene la parálisis cerebral, donde tendrá comprometido parte de su equilibrio, movimientos, digo, ¿no? Pero eso no quiere decir que Tommy deje de ser Tommy, que Tommy no tenga ganas de que, Totalmente. o no le caiga bien a una persona, por ejemplo, ¿no? Totalmente, sí. Que tienen esa percepción porque van desarrollando otros sentidos, que quizás nosotros no los desarrollamos porque no los necesitamos, ¿no? Y además, Exacto, sí. algo que quiero destacar, y después te quiero hacer algunas preguntas, que eh, realmente, esto que sucede pasa porque se me fue de la cabeza, ¿no puedes creer? Estaba enfocada en algo y de repente se me hizo una nube. Voy a hacer como ay, se me fue, disculpen, soy humana. Eh, ¿A qué venía a Yo si decir? querés, perdón, yo si querés aprovecho esto que vos decías sobre, bueno, es Tommy para transmitir la importancia también de cómo mencionamos a la discapacidad o de cómo utilizamos el lenguaje. Lo que justamente dice la convención es que nos invita a todos, de alguna manera, a hablar de personas con discapacidad y no de discapacitados, porque la distinción no es meramente semántica, sino que tiene todo un paradigma atrás de la forma de concebir. Si vos decís discapacitado, estás dando por sentado o estás aludiendo a que esa persona es su discapacidad, ¿no? Ponés la discapacidad ante todo y hasta en el lenguaje borramos la palabra persona, decimos discapacitado. Hicimos persona con discapacidad, ya desde el lenguaje estamos anteponiendo la palabra persona. Hay una persona, la discapacidad viene después. Entonces me parece muy interesante esto de cómo llamamos o cómo nos referimos, tiene mucho que ver también con cómo concebimos la discapacidad. Y no se trata de negarla, y tampoco yo soy muy fanática de los eufemismos de personas con capacidades especiales o capacidades diferentes. Me parece que está bien Para persona con nada. discapacidad, porque la discapacidad está, hay que aceptarla, hay que trabajar con eso, pero que ante todo consideremos que hay una persona. Y como vos decís, una persona como cualquiera de nosotros, que puede tener gente que le caiga mejor, gente que le caiga peor, días buenos, días peores, cosas que les gusten, cosas que no les gusten. Y en ese sentido, Tommy tiene un carácter que te lo va a marcar. Si algo no le Menos gusta, mal, te puedo menos mal. asegurar que te lo va a marcar Yo quiero agregar claramente. esto que vos decís sobre la terminología, y que no es una cuestión solamente semántica, que en realidad cuando se usa persona con discapacidad tenemos que tener en cuenta, como cualquier condición, como yo dije en un posteo, que digamos un certificado de discapacidad eh, habilita una condición, pero no habilita quién sos y quién querés ser, ¿no? Exactamente. Y entonces nosotros nombramos personas con discapacidad por una cuestión de reclamar y exigir derechos, ¿no? Ujú, Derechos que siempre vienen de la mano también de las obligaciones para no generar este asistencialismo, ¿no? De que son solamente ujú, personas receptoras y que no pueden cumplir ujú, obligaciones y responsabilidades. Este es un vocablo que yo no lo separo y trato de difundirlo de esta manera, por lo menos es mi mirada, porque si ujú. consideramos que solo son sujetos de derecho y no le damos, no creemos que son sujetos de cumplir obligaciones, que también lo dice la convención, estamos haciendo agua y seguimos haciendo un discurso, digamos, donde hay digamos, un doble mensaje, Ujú. doble mensaje. Sí, Eso era lo que quería agregar. Y que para el vínculo no necesitamos decir que es una persona con discapacidad. Tenemos que vincular, totalmente. conocernos, conocer a Tommy, ver cómo es, qué me dice, cómo él
y yo nos vamos a relacionar en un espacio, y bueno, y yo ser adulto, desde el ser adulto, ver cómo le puedo yo brindar los dispositivos, mi confianza, para que él pueda, ¿no? Respetando siempre, siempre el deseo del otro Sí, y la respuesta del otro. Porque por lo sí, sí, general sí. pasa esto de lo que hablábamos anteriormente nosotras, que cada profesional, como hasta inclusive cada familia, ¿no? Cuando el chico le pasa algo y no lo puede expresar de la manera habitual, como decíamos, es el suponer de cada uno Ujú. de los vinculados con él. Entonces, Sí. también es algo que es muy duro de pasar, muy duro de llevar, y sobre todo para Tommy o para Pedro, para Juan, que tenga una discapacidad, ¿no? Ujú. Importante Sí. también resaltarlo y que los padres sepan, y que sepan exigirle a los profesionales y que respeten los tiempos, ¿no? Y los deseos de sus hijos, como lo puedan demostrar, como los puedan aprender, porque Ujú. es, es también parar un poco la pelota y decir, bueno, a veces uno busca herramientas afuera, miles de terapias, ¿no? Y también hay que pararse, repensarse y a ver qué sentido y realmente qué le está haciendo funcional a ese chico para su vida cotidiana, para poder ponerlo en Sí. acto, ¿no? En Sí. la comunidad donde vive, con su familia, en la escuela. Sí, a mí una de las cosas que más me preocupa sobre esta cuestión es que en un principio, sobre todo, papás y mamás tendemos a llenarnos la agenda literal de como toda terapia que a mí alguien me diga que existe, la hacemos y vamos con todo y terminamos con una agenda, un niño de 1 año, 2 años, con una agenda cargadísima, más cargada que cualquier otro adulto, recorriendo una, como te decía, una punta de la ciudad a la otra para cumplir con tal terapia y a la vez cuando empieza el jardín y uno trabajar porque tenés que sostenerte económicamente y terminás agotado y nos pasaba esto de ver a Tommy que por ahí 8, 8:30 de la noche mientras hacíamos la cena ya estaba cerrando los ojitos pues no daba más del sueño. Entonces me parece importante también transmitir que tiene que haber un lugar para el descanso, para la conexión familiar, para el juego, para el ocio, ¿no? Esto de muchas veces, y a mí me pasaba de sentir como, bueno, no está haciendo nada en este momento y sentís culpa porque decís, bueno, algo se podría estar haciendo y es como este tiempo perdido, este valioso tiempo que hay que aprovechar para estimular y para no sé qué, y es como, bueno, no, tranqui, si está un rato viendo los dibujos, tirado en el sillón como cualquier otro niño, está bien, o sea, porque si no, ¿dónde queda la niñez? ¿No? Lo característico de la niñez, el juego, la espontaneidad, un paseo a la plaza donde le guste ir. Me parece que eso también es tan importante para la salud mental como cualquier otra terapia. Entonces está bueno, como vos decís, ir evaluando. eh, Seguramente todos los que tengan un ser querido con discapacidad saben de lo que hablo a la hora de hablar de equipo interdisciplinario, porque son equipos donde distintos profesionales van interviniendo y de poder evaluar con ellos mismos la necesidad o no de cierta cantidad de terapias o tanta cantidad de veces por semana, para poder siempre hacer un espacio que el niño de repente tenga una tarde o una mañana libre, que pueda El dormir hasta tarde, que pueda descansar, que pueda estar un rato sin justamente como obligaciones con sus padres, donde de repente pueda jugar la espontaneidad de decir, bueno, se juega algo, se mira una peli, y no terminar hasta el agotamiento. Sí, 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 tal cual. Bueno, en esto que vos decís, el juego es muy importante, porque a través del juego, ¿no? Entra lo simbólico, la espontaneidad, el aburrimiento es algo maravilloso Ujú, porque necesita creatividad. Vivimos en una sociedad aún capacitista, ¿no? De la ujú, meritocracia, donde, bueno, a ver quién es el mejor, ujú. la mente más más perfecta, intelectualizamos todo, digamos, nos olvidamos de las otras inteligencias, ¿no? Emocionales, morales, Totalmente. ¿no? Y aparte de ser sujetos deseantes, como yo te decía antes, son sujetos de placer. Nos olvidamos del Exacto. placer. O Sí, sea, ¿no? Porque toda esta invasión terapéutica y el deber hacer y el deber ser, que encima tienen que cumplir con todo, y las madres que vienen,
¿Y el placer de ese niño? Sí, ¿dónde se juega? Como ¿Dónde que está? qué momento ¿Qué encuentra lo tiene? para ¿Dónde está? ¿Quién lo desplegarse, tiene? sí, tal ¿No? cual, tal Que cual, nos tal pasa cual. como adultos, ¿no? En esto de la hiperactividad. No puedo estar en mi casa sentada así, Sí, así, porque tengo que, no, hacer yoga, hacer zumba, claro. movete un poco, anda, ¿para qué? ¿Para quién? Ujú, Digo, ¿no? exacto. ¿Cómo nos cuesta conectarnos con el placer de la nada? Sí, 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 sí. Yo creo también que, como mencionábamos al principio, esto viene un poco todavía eh, como son hilachas, ¿no? Del modelo médico, que lo que intentaba justamente era esto, tenía como un cierto carácter normalizador del sujeto, ¿no? Había que rehabilitar lo que implicaba acercarlo a cierto estándar de normalidad, que es lo que concibe la sociedad. Entonces era como, bueno, si se necesitan 3 millones de terapias y existen 3 millones de terapias, que las hagan todas, y ahí donde quedaba el sujeto. Terminaba, como decíamos al principio, siendo un objeto Ujú. que había que justamente amoldar y acercarlo, como te decía recién, a ciertos estándares de normalidad. Bueno, hoy con el modelo social eh, podemos encontrar un lugar para ver hacia otro como un sujeto de derechos y para también como sociedad hacernos cargo en que muchas situaciones, y lo hablábamos el otro día cuando tuvimos la charla entre nosotras, muchas situaciones son discapacitantes per se por la sociedad o porque nosotros mismos las tornamos discapacitantes. Entonces la responsabilidad o el eje o el foco, el protagonismo que estaba puesto en la persona como portadora de la discapacidad y responsable de su rehabilitación o la familia o el entorno, hoy también implica a la sociedad verse interpelada ante esto. Ujú. Exactamente. Sí, Porque sí, sí. muchas veces son las barreras sociales, arquitectónicas, todas las que hablamos, las que generan situaciones discapacitantes, que con otras cuestiones no tendrían por qué obstaculizar la vida de nadie. Ujú. Sí, cuando hablamos de barreras no solamente son arquitectónicas, y Tal cuando cual. hablamos de diseño universal, lo tenemos que pensar que cuando, si bien una rampa vino de la mano, digamos, de la persona en silla de rueda, también benefició a la mamá en un cochecito, benefició a la Totalmente. persona con bastón, benefició a si te hiciste un esguince y te es mucho más fácil ir por la rampa, digo, ¿no? Y acá aparte que hay barreras, como decíamos, de la conducta social, ¿no? De tapar una rampa, que tu perro ensucia y no te hagas cargo de levantarlo, sino también Uh barreras vinculares, ¿no? Que tienen que ver -huh. con los prejuicios, con la directividad, que tienen que ver con la interpretación de lo que le pasa al otro, de Uh -huh. ponerle un valor a lo que el otro siente, como si eso fuera algo, digo, a ver, ¿quién puede ponerte un valor a vos de lo que vos sentís? Exacto. Sí, 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 sí. O también poder cuestionar siempre como familia, insisto, en esto de el discurso médico, y ahí recuerdo una médica que cuando Tommy estaba en edad de iniciar su escolaridad, 3 4 años como para iniciar el jardín, por lo que habíamos observado y por cómo venía el desarrollo de Tommy, con el papá apostábamos a la escolaridad común y decir, bueno, probemos con todas las posibilidades que hoy hay, de acompañamiento, de maestra integradora, etcétera, probemos con esto. Y me acuerdo que esta médica fisiatra como que nos tiró un poco abajo la idea y nos dijo, no, bueno, pero quizás para Tommy lo mejor sea un set, porque, y utilizó una palabra que fue como muy rara para mí en el sentido de, ella lo que nos dijo fue, no, porque en una escuela común, al ver que los demás niños quizás caminan o hablan, se pueda frustrar. Eh, y me acuerdo, bueno, que lo hablé en análisis y me dijo, bueno, que se frustre es parte de la vida. Genial Claro, si se frustra exactamente. porque uno aprende frustrándose y todo el tiempo en la vida se va a frustrar de niño, adolescente, adulto, en la vejez, como nada, es parte de la vida y Bueno, es parte de crecer. eso que, lo que ella te plantea, digamos, que el artículo 24 de la Convención lo dice claramente, es exclusión, ¿no? Tenemos los términos Exacto. exclusión, segregación,
¿no? Integración, y ahora estamos encaminados en la inclusión. Cuando hablamos de exclusión, hablamos de que das la posibilidad al otro, ¿no? Y porque tomamos a la discapacidad como desde el déficit, y no como un valor. Totalmente. No como un valor. Totalmente. Entonces, y por el eso valor mismo, está en la diversidad, de lo que esa persona viene a traernos. Y también con una lógica bastante retrógrada en el sentido, a nivel ya como más de lo que tiene que ver con el campo educativo, que tiene que ver con asociar discapacidad a escolaridad especial, o SET, o lo que sea. Es como, en un momento, lo que decíamos justamente con mi marido era, bueno, intentemos la escolaridad común, jardín común. Si en algún momento vemos que no es lo mejor para Tommy, porque realmente vamos considerando que no la está pasando bien o lo que sea, o que él mismo nos va transmitiendo que no está bueno, bueno, timonearemos y veremos qué otras posibilidades hay, pero ¿por qué negarle este derecho ya de entrada sin ni siquiera intentarlo? Bueno, hoy, por suerte, Tommy está transitando su 2º grado de primaria en una escuela común, con un proyecto también inclusivo, con su maestra integradora, su acompañante. La verdad es que no hemos tenido grandes obstáculos a nivel de aprendizaje de Tommy, ni siquiera vincular, cómo se vincula con los niños, que era un fantasma mío, tenía miedo quizás esto de si los niños le iban a tratar igual a él, si lo iban a invitar a sus cumpleaños, si iban a venir al cumple de Tommy, y la verdad es que los niños, nada, son divinos, y claramente a discriminar uno aprende, todos los prejuicios son culturales, y uno los va aprendiendo a medida que va creciendo. Los niños no tienen esta cuestión de discriminar, pueden preguntar porque les llama la atención por ahí ver a Tommy en el bipedador, y hay que explicarle, y vos les explicabas, y si a ellos les cerraba la idea que les querías transmitir, seguían jugando como si nada, y la verdad es que fue para nosotros, así como en términos futbolísticos, un golazo en todo sentido, por lo que Tommy iba aprendiendo, por esta cuestión también exogámica de salida del hogar, ¿no? Porque uno tiende a sobreproteger y eso es inevitable, y por más que uno intente también como ir soltando y uno trabaja para la autonomía y eso, muchas veces nos pasa, o a mí me sigue pasando, de sobreproteger porque por todo lo que tuvo que pasar. Todavía nos tenemos que poner el freno ahí entre mi marido y yo, los dos, y también con la familia, ¿no? Decir, bueno, tranqui, como tiene que aprender. No perpetuar, ir trabajando en no perpetuar esa infancia, ¿no? Yo te quiero leer algo que en una de la charla que di hoy, como concepto de diversidad, porque hoy estamos hablando, digamos, bajo la Convención sobre Discapacidad, pero lo importante que es la diversidad, ¿no? Inherente al ser humano, y que la discapacidad interpela de alguna manera la escuela, ¿no? Y viene a decir, uy, ¿ahora qué hago con este chico? ¿Viste? Sacamos corriendo a hacer una trampa, digo, ¿no? Y no nos preparamos para la diversidad de seres, de personas, con su diversidad funcional, ¿no? Y bueno, la diversidad como valor, ¿no? Nos transforma y nos beneficia a todos. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Por qué pensar que Tommy no beneficiaría a sus compañeros? Digo, ¿no? Es lo que esta médica plantea. Y la diversidad es un derecho humano de ser quien uno es, sin barreras condicionantes que deshabiliten la posibilidad de mi propio despliegue como sujeto deseante inherente a la dignidad humana. Digo, ¿no? Y me quedo con eso. El derecho de ser quien soy. Con Totalmente. Mis tiempos, con mis espacios, con mis deseos, con mis intereses, con mi forma de ser y estar en el mundo. Porque la igualdad tiene que ver con relacionarnos frente al derecho de la ley, y no de ser todos iguales, porque lo que reina es la diversidad, y ya lo decía Platón, ¿no? Lo que reina es la diversidad, y es un enriquecimiento mutuo y nos beneficia a todos. Por eso es importante trabajar sobre el diseño universal, tanto en el aprendizaje, como en el arquitectónico, como en el vincular, ¿no? Totalmente. Te pregunto, una persona sorda, quiere ir a un psicólogo, ¿quién se tiene que preparar para recibirlo? ¿O tiene que ir a un psicólogo que también sea sordo, digo? Somos los profesionales
tanto de la salud, de la educación, los que tenemos que tener los dispositivos a disposición, esa caja de herramientas, que esos chicos van a necesitar ir a buscarlas, nada más. No que a partir de ese chico yo vea qué herramienta, y incluso ahora se habla de pareja pedagógica, no más de maestra integradora, no es una maestra que va a atender solamente a Tommy, no, sino que se asigna la tarea que se tenga que hacer, donde cada uno la va a ir produciendo y entra en juego, ¿no?, la subjetividad de cada niño y la interacción con eso, con esa propuesta, para que después se pueda desplegar en conjunto con sus pares y su docente, para que el aprendizaje tenga un sentido. Y después se pueda contextualizar, porque si no ese aprendizaje memorístico, memotécnico, que queda ahí, después se pierde con el tiempo. Sí. No, totalmente, y uno lo que escucha mucho, sobre todo de las personas que trabajan quizás en escuelas especiales, haciendo de maestras integradoras, etcétera, es que muchas veces lo que pasa en muchas escuelas o con distintos docentes es que una vez que está asignada o un acompañante externo o una maestra integradora, el niño pasa a ser alumno de la maestra integradora. Es como si la institución o la maestra ya ahí no tuviera nada que hacer. Es como la maestra de grado para el resto y, no sé, en este caso Tommy tendría su... Y no es así. O sea, Eso Tommy, sería cualquier lo que es niño... la segregación. Segregar a ese chico. La segregación sería mandar a una escuela especial, ¿no? Y la integración sería dentro de un aula, digamos, tradicional, integrarlo, pero que se adapte a la normativa de esa escuela, cuando la escuela es la que se tiene que adaptar a las necesidades del chico. Y acá ya sacamos el término especial, porque son especiales son las pizzas, las necesidades son específicas, y además de ser específicas, tienen que ver esas necesidades con los deseos y los intereses de ese chico. Porque si no, ¿para qué aprendo lo que aprendo? Sí, y además ver la escuela también como esto mismo que vos decís, como no solamente una institución en la que uno vaya a aprender desde lo que se denomina aprendizaje academicista o formal, sumar, restar, leer, sino que la escuela implica también esto, aprender a generar vínculos con un otro desde niños, ¿no? A jugar, a saber respetar al otro, y un montón de otras cosas que está buenísimo que los niños puedan transitar y que puedan disfrutar y que puedan experimentar. Me parece que eso a Tommy lo ha ayudado muchísimo, y en esta búsqueda de autonomía, ¿no? Y de cada vez mayor independencia o la que se pueda, la escuela tiene que cumplir un rol importante en trabajar a la par con la familia. Y me parece que está bueno también que nosotros como familia podamos recurrir a la institución y poder decir cuando algo nos parece que no está funcionando bien. Tenemos que tener esa comunicación fluida, tanto como hablábamos recién con el equipo médico, como con la escuela. Entonces, Tommy es un alumno más de la escuela. Para la familia, sino con la familia. Porque se tiene que tener en cuenta el saber familiar, que es la que convive, que sabe las necesidades, y hacer un diagnóstico situacional de esa familia, ¿no? Porque totalmente. ¿Cómo podemos pretender, por ejemplo, en época de pandemia, con todas las situaciones y diferentes contextos, sacando la discapacidad del medio, los chicos con diferentes realidades, ¿cómo pueden, y subjetividades, pueden aprender todo lo mismo? Exacto. Pero, digamos, estamos planteando algo que es, digo, ¿cómo podemos pretender que chicos de diferentes culturas, en diferentes contextos sociales, familiares, aprendan todos los mismos, en el mismo momento, al mismo tiempo? Parir un concepto, ¿no? Por supuesto que es algo que se está atendiendo, se va incorporando, salió la resolución 311 que yo hice la vez pasada al vivo con la magíster Silvia Bersanelli, que es importante tenerlo en cuenta, y la vuelvo a repetir porque es una herramienta, es un recurso legal, judicial para los padres, aunque después no lo manden a ese colegio que los rechazó, ¿no? Pero que ese colegio tiene que cumplir la normativa vigente, que es a nivel nacional, es importantísimo. Y contame cómo resolvió la familia, digamos, los abuelos, ese momento diagnóstico, el papá,
cómo fue la postura de cada uno, cómo se fueron ustedes habitando como pareja para no perder su intimidad, sus espacios, los lograr, digo, sin entrar en tu intimidad ni en cosas, pues, que la gente se dé cuenta que también uno tiene que tener su autonomía, que esto de cuidar al cuidador, ¿no? Que es lo que yo me encargo desde la consultoría para que con prevención y promoción no se patologice esa emoción exacerbada de tanto agotamiento que tiene la familia con todo el deber ser y hacer, ¿no? ¿Cómo lo Sí. fueron transitando? Habría que invitarlos a ellos, no sé, sería interesante. Pero No, pero ¿cómo vos lo percibiste? ¿Cómo vos percibiste yo tu percibí que fue entorno? muy difícil, que fue muy, muy difícil para todos. Y creo que esto te lo conté cuando charlamos en la semana. A mí al menos también me ayudó cómo ellos lo fueron tomando y el proceso, a respetar los procesos del otro, esto que hablábamos. Por ejemplo, a mi mamá al principio veía algo en la tele o leía una noticia y me decía, ay, ¿sabes qué vi la historia de un nene que tiene, y se frenaba y decía, eso que tiene Tommy, o lo mismo que tiene Tommy? Y yo me enojaba y le decía, parálisis cerebral, mamá, decilo. Y era como, bueno, no sé qué. Y después decía, ¿por qué me tengo que enojar? ¿Por qué la tengo que apurar? Ella lo procesará con sus tiempos y a su modo. Y me parece que sí hubo un vínculo de mucho apoyo afectivo, que es vital para los padres al menos. Ahí está mi hermana, te amo, es la madrina de Tommy. Eh, de mucho apoyo afectivo, de mucho acompañamiento. Tenemos dos familias, una familia no como la de mi marido, la mía, que nos han brindado mucho apoyo, mucho afecto. Tenemos amigos que la verdad son de fierro, los padres de nuestros amigos también ahí apoyando y que fueron faros fundamentales en ese Sí, momento. sí. Intuyo que para ellos habrá sido muy complejo también recibir esta noticia. Para mis papás, Tommy es su primer nieto, con lo cual imagínate todas las expectativas, ¿no? que había con este abuelazgo, con el primer nieto, y de repente transitar por esta situación tan difícil. Imagino que, no sé si ponerlo en términos de para quién fue más difícil o no, pero imagino que ellos también tuvieron un lugar complejo a la hora de, y también el resto de la familia y los amigos, de decir, bueno, tengo que lidiar con mi tristeza, con mi angustia, con mis miedos, pero a la vez también tengo que estar fuerte para ellos porque necesitábamos el apoyo y el cariño y las palabras de aliento de todos. Entonces creo que ahí tuvieron que tener como una cintura espectacular para poder ir amoldándose a sus propios Sí. sentimientos, a transitar la experiencia y también a servirnos a nosotros de sostén. Omar, perdón, Omar Sí, Neme. los Omar amo, Neme también con el papá de Tommy, cuánta verdad, muy bien, Carla. Yo que te hacía esta Omar, pregunta, sí. te hacía esta pregunta y nos quedan 7 minutos y no quiero que se Ay, corte. dale. Digamos, relacionándolo, ¿no? Como la sociedad familiar, ¿no? Ante esta noticia diagnóstica que no sabe cómo pararse, llevándolo a lo macro, social, ¿no? Ujú. Entonces, si una familia, digamos, le pasa todo esto con ese diagnóstico, una sociedad que si bien quizás no tenga relación con esa familia, eh, obviamente le puede pasar lo mismo, digo, porque la idea cuál es? Es no pensarlo como algo discriminatorio, sino tratar de acercar. Nosotros lo que buscamos es formar conciencia y acercamiento. Que si les Ujú. pasa eso no está mal, que si una persona te ve a vos Ujú. con Tommy en el Totalmente. pechecito y siente angustia y siente que no sé qué, que no se sienta mal, pero que se acerque, ¿no? Ujú. Que se Sí, vincule, sí, que no te deje sola, que no se aísle o que no mire para otro sí, lado, porque no sabemos sí, cuándo puede pasar, digo, ¿no? Entonces, a esto me refiero, ¿no? Para que la gente pueda reverse, que la vida es la vida y la vida nos trae un montón de circunstancias que a veces no deseamos y nos toca esa bomba, sí, ¿no? Y entonces como sociedad no estamos exentos. Y hoy la pandemia vino a mostrarnos eso, sí, ¿no? totalmente. Digamos, para relacionar, digo, porque no fue
la pregunta mía, digamos, no fue aleatoria, digo, sino quería relacionar con esto, si en una familia hay todo una movilización emocional tan fuerte que no saben qué decirle a Obvio. la mamá y cómo decirle y cómo acercarse, y si le digo esto le molesta. Imaginémonos que a las personas de la sociedad que nos desconocen y que Ujú. porque no lo vivieron, no pueden entender esa Sí, emoción, ese sentimiento. Entonces lo ven desde un dolor eh, imaginario, por decirlo de sí, alguna muchas veces manera. no saben si preguntarte, si no, si sacar el tema. Si se cruzan conmigo y sacan el tema, no hay ningún problema porque yo hablo como hasta por los codos, no tengo drama y me parece que cuanto más se pueda visibilizar y con naturalidad lo podamos hablar, va a ser mejor a todo esto que estamos, o va a aportar a todo esto que estamos diciendo de la inclusión y de tomarlo como una cuestión más de la vida que puede pasarle a cualquiera, y no que deje de ser un tema tabú o algo de lo que no hay que hablar o como para nada. Sí, yo estuve leyendo un poco, bueno, del tema de la parálisis cerebral y quiero primero decir que saber un diagnóstico no es necesario para vincularse con nadie. Digamos, no modifica el vínculo, al contrario, lo enriquece y cada diagnóstico, aunque sea del mismo, en cada persona es totalmente diferente. Entonces, Ujú. la parálisis cerebral, yo estuve leyendo un poco, y aclaré esto porque como counselor no es que me tengo que especializar en cada una de las, digamos, de diferentes discapacidades, porque sería imposible, no podría nadie, podría atender a Ujú. nadie, acompañar a nadie, por eso ponemos por encima a la persona. Digo, ¿no? Bueno, se da desde el nacimiento, la primera infancia, puede ser por una infección cerebral, por esto que le pasó a Tommy, por esta, Ujú. ¿no? ¿Dije bien? Sí, 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 Eh, sí, sí. y bueno, y también se puede dar en la mayoría de edad a través de un accidente, de maltrato infantil, ¿no? Yo estuve leyendo, ¿esto es así o estoy equivocada? Porque quiero que No, no, es exactamente así. Las causas de la parálisis cerebral pueden ser prenatales, o sea, algo que afecte al desarrollo del sistema nervioso durante la gestación del bebé, perinatales, en el momento del parto, del nacimiento, como fue el caso de Tommy, o postnatales, sobre todo durante los primeros años de vida, en donde ese sistema nervioso, ese cerebro todavía está biológicamente en desarrollo. Así que sí, en cualquiera de estas tres instancias puede ¿Cómo se producirse un diagnostica, daño. digamos? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Es por un examen neurológico? ¿Por el tema de, la falta de movimiento, de poder, eh, esa movilidad, la movilidad involuntaria, la hipotonía o la Hipertonía, sí. En hipertonía? general, al examen clínico, los pediatras son los primeros que advierten los primeros signos porque tienen que ver con esto. La parálisis cerebral afecta más que nada a la parte motora, ¿no? Del desarrollo, afecta el equilibrio, afecta el tono muscular, entonces podés encontrarte con bebés o con niños con una hipotonía que implica como un tono muscular más bajo que el esperable. Entonces, lo que vos ves es que no tienen como mucha fuerza, o una hipertonía, una rigidez como muy extrema al cerrar los brazos, puede ser en las extremidades superiores o en cualquier parte del cuerpo, y con que algunos hitos básicos del desarrollo por ahí no se van dando, ¿no? El sostén cefálico y algunas cuestiones que van pasando los meses y no se van dando. Esas pueden ser en general, esos son los primeros signos. Sí es que no ha habido un hecho puntual que haga sospechar desde el inicio, como fue el caso de Tommy, que podemos estar ante un diagnóstico como este, como una hipoxia o, no sé, algún accidente serio en el que haya habido algún tipo de traumatismo de cráneo en los primeros años de vida, pero en general, si no hay nada que nos haga sospechar desde el inicio, estas pautas como de alarma para un pediatra y para los padres también pueden servir de ayuda, ¿no? Primero que no se vayan cumpliendo estos hitos básicos del desarrollo, que Sí. siempre igual hay que dar tiempo, cada niño camina, sostiene la cabeza en sus tiempos y en sus formas, pero sí hay ciertos parámetros que Hay pasado que ese acelerar tiempo, procesos, que es importante totalmente. bajar la ansiedad de la familia y que a veces Ujú. también la familia, con la ansiedad de preguntar, quizás debería reflexionar
preguntar para qué en forma tan anticipada, mejor vivirlo, buscar acompañamiento, buscar, digamos, acompañamiento para el padre, para la madre, Sí. ¿no? El chico va a estar abarcado en todo su haber, y los padres le van a dar todo, hasta lo que no tienen, digo, ¿no? Pero los padres se Sí, tienen que reconstruir, ¿no? Desgastar, sí, desgastar, desgastar, y nunca retroalimentarse, encontrar sus propios espacios como pareja, digamos, con sus totalmente. amigos, salidas, y volver a reconstruir esa vida que venían trayendo después del diagnóstico y poder recuperar esos espacios es muy importante. Yo te quiero agradecer y me Sí. gustaría que dieras un último mensaje porque se va a estar cortando en breve. A ver, y no quiero que Sí, cortes sin tu no, lo último que siempre mensaje. digo, Pero no, lo que siempre digo es esto, todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades. bárbaro. Todos somos diferentes, digo yo, la inclusión es nuestro compromiso. Totalmente. Te agradezco mucho, Sonia, es un No, placer que gracias a sigamos vos. trabajando juntas, acompañándonos profesionalmente y como mamás también, para poder ayudar cada vez más personas a transitar en este camino tan difícil de la discapacidad por todas las barreras que se encuentran en el camino. Así que te Sí, agradezco mucho, te mando un beso a Tommy. bueno, será dado el saludo. Muchas gracias. Y gracias a todos los que saludaron, los que dijeron cosas Sí, gracias. lindas. Lo que pasa es que se pone la charla tan interesante que si uno se pone, llegué tarde, me gustaría escuchar la charla, ¿quedó grabada? Sí, queda grabada. Así que les mandamos un beso y gracias por la participación y seguiremos Gracias a vos por el con corazón espacio. y compromiso al servicio de todas las personas que necesiten nuestro apoyo. Gracias, Totalmente. Sonia, un placer. Chao, buen fin de semana. Saludos. Igualmente.